¿Cómo podría ser de otro modo? Aquí de nuevo se apunta a percepción distinta y recuerdo imagen en estado estático como cosas, de las que la primera estaría ya completa sin la segunda, en lugar de considerar el progreso dinámico por el que la una se convierte en la otra. ¿Qué quiere decir con esto, Bergson? Que nosotros interpretamos la realidad como sencillamente una percepción sensorial que hace una impresión sobre nosotros y que después genera un recuerdo de esa imagen. Y ya está, como si la realidad fuera sencillamente una cuestión de percepción y de traducción mental de dicha percepción sensorial, cuando no es así, cuando precisamente todo aquello que comporta la articulación de una realidad son todos esos mecanismos intermedios que todavía ninguna ciencia ha logrado explicar cómo funcionan, los que dan sentido a los estímulos, tanto de percepción pura, pura percepción sensorial, como reinterpretación y reelaboración mnemónica de la memoria que genera recuerdos preñados de sentimientos y emociones que después proyectamos sobre la percepción pura, sobre un mero elemento. Tanto es así que, por ejemplo, un amuleto puede significar una cruz o un símbolo puede significar para nosotros un confort espiritual sin nombre. ¿Cómo puede ser que un objeto pueda evocar tanta luminosidad espiritual? Porque nosotros hemos volcado sobre esa representación, esa imagen representada, nuestra voluntad. Eso decía Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación. Por lo tanto, podemos convertir un objeto en algo que tenga cualidades mágicas. Pues a mí estas gafas de presbicia me las regaló una novia muy querida, cosa que no es el caso, me las he comprado en un chino. La simple imagen de estas gafas me puede evocar sentimientos muy intensos, una cuestión puramente asociativa. En este caso no me evoca nada, o en el mejor de los casos, valga la redundancia, el careto del chino que me las vendió, que no recuerdo, difícil recordar. Bien, así pues, señoras y señores, en lugar de considerar el progreso dinámico, porque el pensamiento es movimiento, por eso siempre insiste Bergson en la importancia que tiene la motricidad, la psicomotricidad en nuestra forma de interpretar la realidad. El pensamiento es movimiento en el sentido de que no es sencillamente una excitación de un recuerdo, de una memoria, por el hecho de percibir puramente una imagen a través de nuestros ojos o sonido a través de nuestros oídos. No es así de sencillo, no es así la realidad. Y nuestra sociedad está basada en un funcionamiento psicomotriz que interpreta la realidad como un estímulo puramente bidireccional de imagen y de representación, ni más ni menos, obviando todo el progreso, obviando toda la elaboración, toda la articulación que existe, no solamente sensorial y motriz, sino también afectiva, emocional, sentimental, espiritual y anímica que reelaboramos. ¿Dónde reelaboramos? En la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Evidentemente, teniendo en cuenta todos los experimentos de los que ya hemos hablado, de lesiones cerebrales que supuestamente deberían eliminar determinada capacidad de asociar información y sin embargo no la eliminan, con lo cual la tesis de que la conciencia no es más que una herramienta de supervivencia elaborada por el cerebro es basura, además basura superada ya en el siglo XIX. No entiendo por qué todavía psicofisiólogos que dan clases en universidades hoy en día siguen escribiendo libros sobre el ser humano como un juguete hecho de órganos sensoriales, hígados, bazo, riñones, cerebros y corazones, y próstatas. No se puede ser más imbécil llegados a este punto, a menos que deliberadamente exista un trasfondo para minimizar o denigrar la naturaleza espiritual del ser humano. Y me temo que ese es el objetivo del cientifismo, que no la ciencia, que se erige en puntal de nuestro conocimiento hoy en día. Conocimiento que en el mejor de los casos ni tan siquiera se acerca a un esclarecimiento mecánico de fenómenos puramente sensoriales y orgánicos. No explican absolutamente nada sobre la naturaleza del ser humano y por lo tanto no reportan absolutamente nada, a menos que ustedes crean que nuestra evolución tenga algo que ver con un código QR o con un cepillo de dientes eléctrico.
Y no creo que haya nada más oscuro, retrógrado, sórdido y satánico que interpretar la realidad de esa manera, voluntariamente, créanme ustedes, voluntariamente. Una voluntad explícita de anular nuestra conexión álmica y espiritual con el cosmos y con el universo. Y por lo tanto, condenados a esa eterna oscuridad que nos impide saber qué cojones estamos haciendo aquí y para qué. Porque incluso si usted es de aquellos que no tienen necesidad de hacerse ninguna pregunta ni de responderla, cosa que no dejaría de ser un signo de marcada evolución, sino es sencillamente otro signo de pura disonancia o hipnosis, el caso es que no ver preguntas y no necesitar respuestas no es una mala señal. Si es inducida y narcótica esa indiferencia, puede ser preocupante para su evolución espiritual. Pero como es arriba es abajo y los extremos se tocan. La evolución espiritual llega al punto en el cual el ser humano ya no necesita hacerse más preguntas ni más respuestas. En eso está basado también el salto de fe, que es como una especie de atajo que yo no quiero tomar, de momento no lo quiero tomar porque tengo una curiosidad intelectual estéril, si quieren ustedes, estéril, presuntuosa, soberbia, si quieren ustedes, no lo puedo evitar, como no puedo evitar tener los ojos castaños. He nacido así. Pero es cierto que un signo de evolución espiritual es dejar de sentir la necesidad de responder a preguntas que ya de manera ignorante uno mismo genera a través de su mente, que proyecta, que elucubra. De la misma manera, nuestra realidad física, aquello que llamamos realidad efectiva, que compartimos socialmente, comunitariamente, gregariamente, es una elucubración, en el sentido de que está hecha de un mecanismo feedback que se retroactiva en base a una articulación que tiene lugar en nuestro interior, en nuestra conciencia, pero que poco tiene que ver con la memoria. En ese sentido es la conciencia la que utiliza como instrumento al cerebro y la memoria, y no al revés, no el cerebro el que utiliza la conciencia como instrumento o herramienta de supervivencia, que dicen estos psicofisiólogos que todavía están hablando como neandertales en una caverna, básicamente. ¿Y cómo podría ser de otro modo, señoras con señores? Así se resume. Órganos de percepción sensorial basados en la sustancia cerebral, percepción sensorial, vista, oído, tacto, gusto, olfato, que generan una percepción virtual, que es la que ya sí se elabora a través de mecanismos mnemónicos de memoria. Pero no es la parte espiritual que nosotros reivindicamos la responsable de que las percepciones se conviertan en recuerdos cargados de afectividad o de emoción o de connotaciones que sean únicas e intransferibles, porque vuelvo a repetir, la evocación de un par de gafas a usted puede no significarle nada y a mí mucho en función de a qué asocie el elemento gafas. No es ahí donde está el espíritu de la realidad virtual, reelaborada por nuestro cerebro, sino en el mecanismo que articula y coordina por qué, cómo y cuándo nosotros efectuamos esa labor de asociación entre percepciones reales puras de imágenes sensoriales y todo aquello que nos evocan o todo aquello que retroactivamente nosotros proyectamos sobre esas imágenes. Ahí es donde está el misterio de la conciencia. ¿De dónde procede ese mecanismo de articulación y en base a qué actúa como actúa y por qué actúa de forma absolutamente única, irrepetible e intransferible en cada uno de nosotros? Por ello, no existen dos personas iguales, ni dos reacciones iguales, ni dos realidades iguales. Así pues, podemos hablar, a través de la sustancia cerebral, sí, de una realidad orgánica, de la cual es dependiente, que es dependiente de nuestros cinco sentidos, y de una realidad virtual, que es la que reelabora la información y que retroactivamente genera nuestra sensación de realidad. Esa percepción virtual, ¿cómo opera? ¿Dónde está el centro operativo, el centro de gravedad de esa percepción virtual? No en la mera existencia de la percepción virtual, sino el esquema
funcional de esa percepción virtual, ¿de dónde procede? ¿Dónde está el área del cerebro, amigos psicofisiólogos, que controla y de qué manera controla y cómo toma decisiones para generar esa articulación única e intransferible en cada uno de los seres humanos que representamos? Cada uno de los seres humanos que representamos, que somos la síntesis de un espermatozoide y un glóbulo, y un óvulo, perdonen, en términos orgánicos, que tenía una posibilidad entre millones de generar esta combinación única e intransferible. ¿Cuál es el elemento arquitectónico, articulador de esa conformación de la realidad única e intransferible? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En el cerebro? ¿En qué área del cerebro? ¿Seguimos destruyendo tejidos nerviosos para ver qué memorias se conservan, qué capacidades se pierden? No se puede ser más retrógrado y más ignorante. 4000 años antes de Cristo, la ciencia estaba más avanzada que todos los libros que ustedes siguen escribiendo psicofisiológicamente hoy en día, para impresionar a algún jovencito pajero en alguna facultad de alguna universidad autonómica. Bien, señoras con señores, efectivamente, pues, en función de ese órgano virtual que articula la realidad, podemos hablar, como ya decían los herméticos, como es arriba es abajo, o decían los neoplatónicos, posteriormente a los platónicos y a los pitagóricos, o los cristianos gnósticos, antes de que el cristianismo fuera hackeado por una iglesia que Jesucristo jamás fundó, marcadamente y marcadamente secuestrada por el judaísmo. Verbigracia al Vaticano, la mafia jesuítica, pero no hablaremos de eso hoy. Existe, pues, una doble realidad, por llamarla doble, por simplificar. Detrás del ojo físico que ve, existe un ojo virtual, un ojo anímico y espiritual, que es la versión articulada de la realidad. Detrás de un oído, un aparato auditivo físico que registra ondas hertzianas, existe un oído psíquico, virtual, que relabora y articula la información en un mecanismo de retroactividad con el exterior. Esa doble realidad de la que hablaba también Gustav Meyrink. Para todo existe un doppelganger. Nosotros tenemos un doble, paseándose por algún lugar físico o astral de nuestra propia representación corpórea, espiritual, mental, corporal. Todo tiene un doble. Cualquier árbol tiene un doble. Cualquier objeto tiene un doble. Todos los objetos están dotados de un grado de energía porque todos los objetos, siendo materiales, tienen un grado de frecuencia vibratoria, que es el que marca su corporeidad, su fisicidad. Todo tiene alma y ese alma es una. Distintos segmentos pueden vibrar a distinta vibración, a distinta frecuencia, y eso le dará diferentes características. Diferentes organismos, como usted y yo, tenemos diferentes capacidades de registrar diferentes niveles de vibración y de frecuencia. Por lo tanto, yo en estas gafas, no solamente por mi proyección emocional, sino puramente física, puedo estar viendo algo que usted no ve. Igual que un perro y un gato puede ver, percibir, oír sonidos y olores o presencias que usted no puede percibir. Yo percibo cosas que usted no percibe en esta baja cuerda vibratorial y viceversa. Usted percibe cosas que yo no percibo porque somos entidades diversas. Existen tantas realidades como capacidad de elaborar una percepción virtual en base a una percepción física y orgánica. Así pues, como decía Gustav Meyrink, maravilloso literato, un gótico y esotérico que les recomiendo, si no lo conocen, el Golem, el Ángel de la Ventana de Occidente, el Monje Blanco, etcétera, etcétera. Si no lo conocen, se lo recomiendo. Existe una doble interpretación para todo. Bien, el ojo físico, tras el ojo físico subyace un ojo psíquico, virtual, anímico, espiritual, tras un oído, tras un olfato, tras un tacto, señoras con señores. En otras palabras, o en otros términos, como dice Bergson, los centros donde nacen las sensaciones elementales, las percepciones directas sensoriales, pueden ser accionados de alguna manera desde dos lados diferentes, por delante y por detrás.
Chesterton también decía que nosotros vivimos en la parte de atrás de una máscara. Vemos una conformación amorfa, cóncava. Esa es nuestra realidad, gris, cóncava y amorfa. No entendemos dónde cojones estamos, porque somos la parte de atrás de una máscara. Si pudiéramos darle la vuelta, podríamos ver las formas de esa máscara, que quizás emulen un rostro, y los colores que forman parte de esa máscara. Como si pudiéramos dar la vuelta al sol, más allá de los rayos que nos iluminan y nos calientan y nos llenan de vida, quizás pudiéramos estar viendo la realidad cosmogónica y cosmológica y universal. Pero vivimos en penumbra, vivimos en la parte de atrás de un teatro. Eso decía también Chesterton, e incluso decía que llegaría un momento en que hasta para reivindicar las pocas realidades grises de esta parte retroactiva de la máscara tendríamos que sacar una espada, para decir que el sol brilla, que el cielo es azul cuando no lo fumigan o que la hierba es verde cuando no la secan con tóxicos. Y hemos llegado ya a ese punto, en el cual a usted misma le niegan su propia naturaleza femenina, o a mí mismo me afirman una naturaleza femenina, si un día me levanto por la mañana diciendo que soy mujer. O como leí el otro día, si un día un niño se levanta diciendo que es pirata, usted, para no coartarle y ponerle techo de cristal, sáltele un ojo y córtele una pierna, engánchele un garfio y póngale un parche, porque si no, a lo mejor está usted poniéndole techo de cristal a la realidad imaginada y proyectada de su hijo. Si tiene derecho a sentirse mujer, ¿por qué no va a sentirse pirata? Si es usted capaz de hormonar o de mutilar a su hijo porque unas señoras con el pelo violeta han venido a hacer un taller a la escuela diciendo que tiene derecho a sentirse mujer, ¿por qué no puede tener derecho a sentirse pirata o zarigüeya coprófaga? Esa es la realidad virtual del progreso, basada en ningún doble sensorial. Bien, intente usted construir una casa por el tejado. Vamos a ver cuánto tarda. ¡Imbécil! Termino, pues, señoras con señores. Decía que los centros donde nacen esas sensaciones elementales pueden ser accionados de alguna manera desde dos lados diferentes, por delante y por detrás. Por delante reciben las impresiones de los órganos de los sentidos y por consiguiente de un objeto real, física, orgánicamente real, como llamamos. Por detrás sufren de intermediario en intermediario la influencia de un objeto virtual, los centros de imágenes que reelaboran esa realidad inmediata, si es que existen, porque no existe ningún área nerviosa donde se pueda individuar ese mecanismo de articulación. Y eso sería la conciencia pura. ¿Y de qué depende la conciencia pura? De todo aquello que esos psicofisiólogos siguen queriendo ningunear porque no tienen respuesta. Entraríamos una vez más en el terreno del alma, del espíritu, etcétera, etcétera. No tienen respuesta y siguen dando vueltas y dándose golpes contra una bombilla como las polillas hasta que se queman las alas, se ciegan, caen, mueren y desaparecen. Por detrás, pues, sufren de intermediario a intermediarios la influencia de un objeto virtual. Los centros de imágenes no pueden ser más que los órganos simétricos de los órganos de los sentidos en relación con esos centros sensoriales. A un centro sensorial existe un centro virtual, psíquico, que reinterpreta y articula la realidad. Esa es la conciencia. Y el mecanismo de esa conciencia sigue indescifrable. No son ya depositarios de los recuerdos puros, es decir, de los objetos virtuales, del mismo modo que los órganos de los sentidos no son ya depositarios de los objetos reales. Porque, como les decía ayer, A más B más C, puede usted decir que es D, pero D no es ya A más B más C. Es un producto elaborado, multifactorial, multidimensional, que en base tiene cualidades distintas y es una entidad independiente. De la misma manera en que yo no soy el óvulo y el espermatozoide de mi padre y de mi madre, ni usted lo es. De la misma manera en que su hijo no es el óvulo y el espermatozoide de usted y de su marido, o de usted y de su señora, sino que es una entidad única, irrepetible, intransferible. Y, señoras con señores, prueba de que esta realidad no es más que una mera ilusión y que depende exclusivamente de su reelaboración y de su proyección. En ese sentido, cuando se dice simbólicamente que nosotros generamos realidad,
con nuestro pensamiento, que nosotros somos dioses y demiurgos, estamos hablando de la reelaboración, estamos hablando de la articulación de la realidad en un sistema retroactivo entre estímulos sensoriales y sus dobles psíquicos, virtuales, espirituales. En ese sentido, el peso de este aparato desconocido, cuyo origen no se puede individuar ni ubicar en ningún tejido nervioso, es, en última instancia, aquel que realmente, a través de la memoria, mientras estamos en esta cuerda orgánica bajo vibratorial, en este cuerpo, sigue generando una realidad. Pero por ello esa realidad se altera, como les decía ayer, puede alterarse por el simple nivel de azúcar en la sangre, por un shock emocional, o porque usted decide entrenar ese centro de articulación como quien decide hacer flexiones para que le salga una tableta de chocolate en el vientre, o levanta pesas para desarrollar sus bíceps. En ese sentido es usted demiurgo, en ese sentido usted tiene la capacidad de crear. Y por ello, precisamente con el paso del tiempo, algunos individuos se van aislando cada vez más de esta conformación puramente sensorial con un código social de la realidad, porque esta realidad no les satisface. Es cada vez más escuálida, cada vez más grotesca, más inculta, más ordinaria, más chabacana, más sucia, más turbia, más putrefacta. Y decide echar mano de ese centro de gravedad permanente, de ese centro virtual retroactivo que genera realidad, y darle más peso, desequilibrar la balanza del que le daba antes, cuando, por cuestión de supervivencia social, decidía estar más conectado con este lenguaje común, que está cada vez más degenerado, más falto de conexión con la propia divinidad, con el propio respeto a la humanidad que representa cada ser humano. Y por ello empieza a dar más fuerza a ese centro virtual responsable de la realidad, y empieza a crearse una realidad desde su centro virtual que no tiene menos dignidad que esa realidad consensuada con un peso mayor de percepción pura y social. Es decir, que el mundo en el que yo decida vivir tiene exactamente la misma dignidad que el mundo en el que ustedes viven cada día cuando van a sus puestos de trabajo o cuando aceptan poder entrar solamente en un supermercado si tienen un código QR, o aparcar su coche o tirar su basura con una tarjetita, si no ya no les abre ya el container. Bien, la realidad que yo decido a la carta tiene exactamente la misma realidad, la misma dignidad como realidad. Si bien es cierto que en esta conformación social, de esa realidad que yo genero es incompatible para poder en términos funcionales operar en esta. Por lo tanto, tengo que aislarme cada vez más de esta. Es una cuestión de tragaderas. ¿Hasta dónde va usted a tragar? Aquí. El día en que le digan que ni tan siquiera puede coger su coche o salir de su casa más que los días impares por una nueva política o decreto de su huella de carbono, ¿usted qué va a hacer? ¿Aceptará? ¿Se quedará en su casa encerrado como hizo durante la pandemia? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus límites entre su centro de gravedad virtual, directamente ligado a su dignidad humana, y ese centro de realidad exterior comunitaria que está creciendo como un tumor, como una metástasis, y se está comiendo vivo por los pies a su propia individualidad y a su propia humanidad? ¿Dónde va a poner ese límite? Y por ello no existe una realidad. Por ello, y con esto termino, los ancianos, con el paso del tiempo, van percibiendo cada vez como más real su pasado, porque van renunciando voluntariamente a un presente hecho de memorias inmediatas que ya no tienen ningún significado emocional para ellos. Y por ello un anciano vive en 1945, a la salida del colegio, cuando su mamá le venía a buscar con el bocadillo de nocilla, y no vive en 2006 cruzándose con 5 menas mientras va a comprar el pan, porque él decide que esta no es su realidad, que aquello tiene mucho más peso. Y puesto que el recuerdo y la memoria, cuanto más usted lo ejercita, como el músculo, como las abdominales o los tríceps, más fuerza adquiere, ese recuerdo y esa memoria acaba pareciéndose cada vez más a una percepción, hasta el punto de que uno realmente puede acabar convirtiendo su presente real en un sucedáneo del pasado o en una elucubración de un futuro que ha de llegar, alternativo.
porque tal es la fuerza del pensamiento, de la evocación de ese centro de gravedad virtual interno de la conciencia, cuya articulación, cuya fuerza no está individuado ni ubicado en ningún tejido nervioso y no existe ninguna teoría ni física ni mecánica, ni biológica ni fisiológica que todavía haya podido explicarlo, el alma, el espíritu, nuestra conexión con la divinidad. Por ello, esa capacidad de transformar esa parte de la realidad elaborada a través del centro virtual puede generar realidades que lleguen a ser perceptivas si usted tiene el músculo suficiente para evadirse de esta realidad que alguien le está a usted diseñando sin su consentimiento. Yeah.